Entonces yo voy a presentar hoy día la primera parte de una presentación extensa de cáncer gástrico que está dividida en tres presentaciones. La que vamos a ver hoy es la parte inicial del tema, que considera los aspectos diagnósticos y la tipificación del cáncer gástrico. A modo de introducción, el cáncer gástrico se considera como la primera causa de muerte por tumor maligno en Chile, con aproximadamente una tasa de 20 por 100.000 habitantes, y en algún momento fue el segundo a nivel mundial después del cáncer de pulmón. Actualmente, según el último Globocan, se encuentra quinto, y predomina el adenocarcinoma en un 90%. Ya hace algunas ediciones está considerado como una guía clínica, fue de las primeras patologías incluidas en el GES, que ahora es Auge GES. La última actualización es del año 2014, considera el diagnóstico, la tipificación, la decisión de la terapia en un comité oncológico y finalmente el tratamiento quirúrgico y no quirúrgico. Primero, comentar que respecto a la histología es heterogénea. Se considera ya por Loren una clasificación que divide en intestinal y difuso. El intestinal se caracteriza por un cuadro más bien de componente esporádico ambiental, más frecuente en hombres que en mujeres y más frecuente en personas mayores, y va en relación al ciclo de gastritis atrófica, metaplasia y finalmente el cáncer. Lo opuesto al difuso, que sería de un componente más hereditario y que afecta a personas más jóvenes. Acá podemos ver una imagen que nos había presentado el doctor García, donde se ve que finalmente, de acuerdo a la histología que tenga la lesión y a la ubicación, se consideran como entidades completamente distintas. Ya aquí podemos ver un poco el resumen del difuso al intestinal, que en el intestinal es más frecuente entonces lo esporádico y en el difuso lo hereditario. Ahora, ¿qué factores están relacionados al cáncer gástrico? Se han estudiado bastantes y dentro de ellos se ordenan más o menos en este esquema. Por una parte, los dietéticos se considera que estarían más relacionados con los de forma intestinal, en relación al consumo de nitratos, de sal, de grasa animal y bajos antioxidantes, y que además habría mejorado un poco la alimentación, y gracias al uso de la capacidad de poder refrigerar los alimentos, y que habría bajado en algún porcentaje la incidencia de este cáncer. Uno de los factores más importantes sería la inflamación crónica, que está en relación con el Helicobacter pylori, que se encuentra entre un 50 a un 90% de la población, un 73%, tiene 3 tipos de transmisión y va a colonizar la superficie apical del epitelio gástrico, y se puede presentar mayoritariamente asintomático o como una gastritis crónica, en algún porcentaje ir progresando como metaplasia y finalmente llegar a un cáncer gástrico. Acá vemos el avance de la lesión. Esto también se considera una guía auge porque es trascendental en toda la radiación de esta Helicobacter pylori, que va a predisponer entonces a que esta úlcera se perpetúe y que podamos llegar a tener entonces este cáncer. Y aquí están las indicaciones de la erradicación del Helicobacter pylori. Otro factor de riesgo habitual en todas las patologías cancerígenas, y no podía estar fuera del tabaquismo, que aumenta en este caso un riesgo de hasta 1,5 veces más de tener un cáncer gástrico. El componente hereditario, que lo habíamos comentado un poco en la clasificación histológica, correspondía a una mutación del gen caderina que está encargado de la comunicación intracelular. Entonces, aquí se ve cuando la caderina está normal, la evidencia cómo entonces la comunicación se ve alterada cuando existe esta mutación. De ahí se desprende también el concepto del cáncer gástrico hereditario difuso, que tiene algunos criterios de diagnóstico en relación a un paciente con 2 casos documentados de este cáncer en familiares, uno de ellos menor de 50 años, o 3 o más casos documentados en familiares de primero o segundo grado, y lo trascendental de esto es que finalmente son pacientes que se hace estudio con consejería genética y van a ir a una gastrectomía profiláctica. También hemos visto inicialmente de Loren 9S5, que dividida en difuso e intestinal, en algún momento se ha ido moldeando un poco más hasta llegar a la última en 2018, donde divide en pobremente cohesivo
y ahí estaría en relación con los que tienen célula anillo de sello. Está términos relacionados de alguna forma, pero finalmente no se ha logrado llegar, como dice acá las conclusiones de una de las presentaciones del doctor García, a establecer un término estándar para la nomenclatura y para nombrar este cáncer de célula anillo de sello, que es pobremente cohesivo y es más frecuente, como habíamos comentado en la definición de difuso inicialmente, en personas más jóvenes y que sería más maligno al encontrar este tipo de células y menos respondedor a tratamiento. Otro de los factores relevantes serían los antecedentes mórbidos, en este caso el esófago de Barrett, que puede llegar a aumentar hasta desde 2 a 57 veces el riesgo de tener un cáncer gástrico, la gastritis atrófica por este evento precursor que habíamos comentado que nos va a llevar a metaplasia y finalmente al cáncer, la anemia perniciosa como una secuela de la gastritis atrófica, la enfermedad destaca acá, que es una patología premaligna, una gastropatía hiperproliferativa, y también considerar en pacientes que que hayan tenido una gastrectomía subtotal, la aparición de un cáncer de muñón. El cuadro clínico entonces se va a dividir según el momento del diagnóstico, si es una lesión incipiente avanzada. En general las lesiones incipientes son asintomáticas, por eso que la mayoría de las veces vamos a llegar un poco más tarde cuando el paciente ya tenga síntomas y esté con una lesión avanzada que pueda presentar dolor abdominal, baja de peso, o anemia o vómito. En general, en el incipiente, la mayoría entonces va a ser asintomático, y si tuvieran síntomas van a ser bien inespecíficos, lo que sí nos va a permitir es partir el estudio. Por lo general, un paciente que tenga alguna dificultad en relación a baja de peso, vómito, o que se empiecen a estudiar por anemia, eso es como lo más característico. El diagnóstico entonces, el gold estándar va a ser con una endoscopía digestiva alta con biopsia, que nos va a permitir conocer la forma de esta lesión macroscópica, el tamaño, la localización y eventualmente su profundidad. Va a depender en el fondo de las capacidades del operador. La idea es estandarizar esto, pero obviamente como es un procedimiento operador dependiente, no todas las veces se consigue. Este es el esquema de la guía GES, que en el fondo habla de que un médico general o un especialista en un paciente que tenga esta sintomatología va a solicitar la endoscopía. Si hay sospecha de cáncer o lesión premaligna, que además esto va a una biopsia, vamos a poder hacer la confirmación, ahí se hace con el especialista, y después entonces de hacer la tapificación, ir al comité oncológico para decidir un tratamiento. La endoscopía entonces, que va a ser el examen fundamental, en ella buscamos estandarizar, como les comentaba, no solo el examen, sino además las muestras que se toman. Para eso se hizo un consenso que lo que se busca es cumplir el protocolo de Sydney, que en la última versión es el Sydney modificado, donde vamos a buscar la atrofia y la metaplasia tomando 2 biopsias de cuerpo, 2 biopsias de antro y una biopsia de la incisura angular. Y además vamos a hacer una subclasificación, esto lo hacen los patólogos, que es la escala Olga y la escala Olguín, para ir buscando entonces la atrofia y la metaplasia. Y aquí están los cassettes donde se van enviando las muestras en orden. Entonces, como habíamos comentado, de acuerdo a la lesión que tengamos, va a ser un cáncer gástrico incipiente o un cáncer gástrico avanzado. Ahí podemos ver la clasificación japonesa y la clasificación de Borman, y según eso vamos a definir el tipo de tratamiento una vez que completemos la etapificación, que incluso en algún caso podría ser endoscópico. La tapificación clínica, y digo clínica porque hasta este minuto solamente vamos a tener la biopsia de la muestra de endoscopía, pero todavía no vamos a tener la pieza completa, por lo tanto va a ir precedido el TNM, que lo vamos a conseguir, de la letra C, y está compuesto entonces este estudio de diseminación por el escáner, el PET en algunos casos, y la lámpara tapificadora. El examen imaginológico de excelencia nos va a permitir evaluar la enfermedad a distancia. Principalmente la hepática, con una sensibilidad del 72% y especificidad del 85%, el compromiso linfonodal y peritoneal. Y además obtener algunas características del tumor que no hayamos podido conseguir en la endoscopía, como la morfología y expresión.
Por otro lado, el PET, que no es de regla, si bien es más sensible que el TAC, tiene la limitación de que algunos tumores no son ávidos por el contraste, por lo tanto no necesariamente los pudiéramos ver. En el cáncer de unión gastroesofágica sí va a detectar los M positivos, así que es importante pedirlo, y en el cáncer gástrico sobre T3, T4 o N positivo tendré indicación. Por otro lado, la endosonografía nos va a mostrar la profundidad de la lesión, discriminar entonces si son mucosas para definir si tiene alguna chance de ser un tratamiento endoscópico o quirúrgico. Tiene una exactitud del 77% y es bien sensible y específica. Pero tampoco se utiliza regla solo para casos seleccionados donde queremos hacer la disquisición entonces del tratamiento endoscópico y quirúrgico. Y por último, la laparotapificadora, que es un procedimiento seguro, lo hemos visto ya en algunas presentaciones del doctor Esberguel y en el curso de gastrectomía, como un tema bien amplio. Aquí yo traté de resumirlo, básicamente comentando que la morbilidad es de hasta el 0,4% y que tiene grandes ventajas, como que vamos a lograr conocer la profundidad del tumor, el compromiso nodal, detectar enfermedad peritoneal que no hayamos visto en las imágenes previas y además poder tomar biopsias hepáticas. Como tip en la presentación, el doctor nos había insistido en que ojalá el citológico se tome primero que la muestra que vayamos a tomar, y si se toma una muestra, que ojalá sea con tijera para que este citológico además tampoco se nos vaya a contaminar con sangre. Y acá están las indicaciones donde preferentemente haríamos la laparotapificadora, que queda un poco más claro en el esquema, en el fondo donde vamos a ir a buscar salir de la duda del compromiso peritoneal que estamos buscando, que son los que están encerrados en rojo. Y finalmente con todo este estudio entonces vamos a obtener nuestro TNM, este es el último del 2018, y que va a ir precedido entonces por la letra C porque es clínico aún, y según eso vamos a poder en el fondo posicionar a nuestro paciente en alguna de estas etapas y ver los pasos a seguir que se van a seguir según la guía estandarizada en un comité oncológico, que tiene que estar compuesto de un radioterapeuta, de un radiólogo, de un cirujano y idealmente de los quimioterapeutas. Y entonces iríamos a este comité para completar un poco la idea de que el tratamiento del cáncer gástrico es multimodal, multidisciplinario, individualizado. Nosotros aquí en esta presentación resumimos la primera parte, que es la estadificación correcta, y que va a permitir entonces que en el comité oncológico se decida el tratamiento adecuado. Eso. Bien. Nuevamente, para los que se van integrando ahora, estamos utilizando la plataforma Web Seminars. Por lo tanto, no tienen toda la posibilidad de hablar, sino que hay que pedir la palabra cuando uno quiera preguntar, y también se puede ocupar abajo esto de pregunta y respuesta. Por lo tanto, vamos a empezar. Consuelo, muy buena tu presentación con respecto al tema de fondo, me parece estupenda. Muy entrete. Faltaron algunos aspectos, evidentemente, pero que los vamos a ir tocando en la profundización del tema. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Quiere hacer algún comentario de los panelistas o los espectadores? ¿No? Yo una pregunta. Si la radiografía esófago-estómago duodeno tiene algún rol hoy en día en la tapificación de un paciente con un cáncer gástrico. Consuelo. Para mí, Sí. sí, sería de utilidad, sobre todo en pacientes que no van a poder conseguir el escáner o el resto del estudio tan rápido, es un poco más fácil el acceso. Pero obviamente no va a ser la única imagen que vamos a pedir para identificar, sino que pueda ayudarnos a... ¿Y cuándo tú pedirías una radiografía de esófago-estómago duodeno? Cuando después de la endoscopía no me haya quedado tan claro la lesión y no tengo todavía acceso al escáner. Por ejemplo, una lesión que esté cercana a la unión gastroesofágica, que no tenga todavía el acceso a alguna otra imagen un poco más compleja. Ya.
¿Qué piensas tú, Gonzalo Ross, de la radiografía de esófago, estómago, duodeno, pensando en que una de las principales indicaciones es cuando tú haces una endoscopía y te encuentras con un tumor infranqueable, por ejemplo, de la unión gastroesofágica o del esófago distal, y necesitas poner una prótesis endoscópica para aliviar esa estenosis, y necesitas saber el tamaño de la prótesis? Gonzalo Ross, ¿se encuentra adecuado pedir en esos pacientes, en todo paciente, una radiografía de esófago, estómago, duodeno para determinar qué prótesis van a usar? O sea, es un buen aporte, sobre todo en las lesiones que no se pueden evaluar endoscópicamente, como decía usted. Hay efectivamente tumores en que uno, aunque tenga un compromiso de la unión gastroesofágica, las prótesis a veces no tienen, no sirven mucho si el tumor es muy grande y tiene un compromiso distal y está con una obstrucción que no la sabemos. En esos casos, efectivamente, es una muy buena herramienta. Uno puede evaluar el tamaño del tumor y también cómo está la cámara gástrica hacia distal, obviamente si tiene obstrucción o no. ¿Nos puedes contar un poquito qué prótesis endoscópica para aliviar una obstrucción del esófago distal tienes disponible? Sí, hay distintos tipos de prótesis. En general las prótesis se clasifican en no cubiertas, totalmente cubiertas y parcialmente cubiertas. Las prótesis totalmente cubiertas, el problema es que se migran y se desplazan. Para poner cualquiera de estas prótesis uno tiene que confirmar que exista una estenosis para que efectivamente no migre. Y actualmente la prótesis ideal es la prótesis parcialmente cubierta, porque esa efectivamente logra anclarse de manera proximal, de manera adecuada, y permite que el tumor crezca, no tenga ingrowth sobre la prótesis, como sucede con las prótesis que no están, que no tienen, que son las no cubiertas, que es lo que pasaba con esas prótesis que no migraban, pero igual no solucionaban mucho tiempo la estenosis. Existen otras prótesis que son las prótesis de material que son reabsorbibles, que en estos casos no sirven y en realidad no tienen la fuerza radial tampoco muy alta como para abrir estenosis, es un poco más difícil eso. Bien. ¿Y el tamaño? ¿Hay distintos tamaños de prótesis o son todas iguales, estándar? Sí, hay prótesis. No, hay distintos tamaños, de 6 a 15, incluso si una prótesis en una manga gástrica, hay unas que tienen 20 o 22, 23 centímetros. Es importante la instalación de la prótesis que sea adecuada para el tumor, porque si yo pongo una prótesis muy larga en un tumor distal, se puede anclar, como lo hemos visto, en la pared contralateral del estómago y generar también una obstrucción por eso. Entonces lo ideal es hacer una prótesis, ojalá unos 4 centímetros más grande de estenosis tumoral, porque la copa es 2 centímetros, que es la copa es de 2 centímetros, entonces queda efectivamente un rango como de 2 centímetros proximal y distal para que solo sobrepase la estenosis y no genere otro problema mecánico. ¿Tú en la práctica pides cuando vas a colocar una prótesis endoscópica una radiografía de esófago, estómago, duodeno o un tránsito? En la práctica, en general, no, porque uno logra pasar con el endoscopio. En general, no. ¿Y si no logras pasar, la exiges? Si ese recurso fuera fácil, sí. En general, los pacientes llegan así, como sabemos, con obstrucción y todo, y uno logra tratar de, con contraste, identificar el tamaño del tumor pasándole una guía, el papilótomo, pero lo ideal sería una radiografía de esófago, estómago, duodeno, pero estos pacientes llegan en afasia. Eso. Y cuando tú estás Pero sí, eso es. en el hospital, ya voy a dar la palabra, pero cuando tú estás en el hospital, ¿tienen prótesis disponibles de qué tipo? Ahora, por ejemplo, hoy. De distintos Sí, en tamaños. general ¿Son tenemos todas muy estándar? buena. A diferencia que por lo menos en la otra parte que uno trabaja, en este hospital, uno tiene en general, habitualmente,
prótesis de distintos tamaños y distintas características, totalmente cubierta, parcialmente cubierta, de 6, 8, 12, 15 centímetros, eso en general tenemos. Bien. Que no es lo habitual, habitualmente uno tiene que mandar a comprar la prótesis y hacer un segundo procedimiento. Correcto. Gracias, Gonzalo. En otros lugares, a eso me refiero. Eso. Alejandro. Sí, quisiera, siendo un lego en el tema, digamos, pero me parece muy interesante la pregunta de Carlos Spergel, en el sentido de qué hacer con, o cómo tomar la radiografía de esófago estómago duodeno dentro del setting de estudios de la etapificación de un cáncer gástrico. Creo que es una súper buena pregunta, porque quizás la gran diferencia que puede hacer la radiografía de esófago duodeno al evaluar el área mucosa de las lesiones gástricas es diferenciar un cáncer gástrico incipiente de un cáncer gástrico avanzado. Y eso pudiera ser un ejercicio bastante interesante. Ahora, en términos de etapificación, a mí siempre me ha costado entender cómo un cáncer gástrico que macroscópicamente es incipiente puede tener ganglios positivos y es un estadio 3. Por lo tanto, ya no es tan incipiente, sino que es una lesión que desde el punto de vista oncológico es avanzado. Pero no sé si la radiografía del estómago duodeno, sabiendo que las lesiones incipientes pueden tener compromiso ganglionar, tenga un rol verdadero en la etapificación hoy día. Consuelo, ¿respondes tú? No sé. No sé si hay una respuesta clara para eso, en verdad. En la etapificación, ¿cierto? Tomando en consideración TNM, por supuesto que la radiografía esófago estómago duodeno no te va a aportar nada con respecto al N ni al M. Lo que dice Alejandro es si es que esto te puede aportar en el sentido de poder diferenciar si es un incipiente o un avanzado. ¿Te ayudaría o no? ¿Qué dices tú, Consuelo? Me puede ayudar, pero también ya tengo información de la endoscopía, entonces no creo que para todos los casos, sino algunos puntuales. Claro. Con el tiempo, No, con los... para incluirlo de que además, como comentaba el doctor Ross, también es difícil de conseguir, entonces yo mi concepto como que no lo tengo como un examen así de muy fácil acceso y que pillamos como muy fácilmente. ¿Qué es lo que harías tú entonces? Porque evidentemente que la radiografía ha ido perdiendo, ¿cómo se llama? Especificidad y sensibilidad en el curso de los años con respecto a otros exámenes que han aparecido. Y si se te planteara en una situación clínica en que tú quieres diferenciar un avanzado de un incipiente, ¿qué pedirías? ¿Quieres La tener la endosonografía certeza? Probablemente, ¿cierto? La endosonografía es el examen que ha reemplazado en ese aspecto a la radiografía de esófago estómago duodeno. Por lo tanto, para todo, la radiografía de esófago estómago duodeno ha ido perdiendo con los años, básicamente porque ha sido reemplazado por otras modalidades para diferenciar distintos tipos de cáncer. Y para la única indicación, o sea, la indicación bien estricta es evaluar un estómago que tú no puedes ver desde un punto de vista endoscópico y como les nombré ese caso, ¿no es cierto?, de un paciente que tenga un tumor infranqueable y ustedes quieran ver el estómago distal por alguna razón específica, especialmente en aquellos pacientes que quieren poner una prótesis endoscópica. Jorge Silva, tú estás pidiendo la palabra. Y iba a preguntar porque la experiencia en Japón es ver mucha mayor proporción de cánceres incipientes. Entonces, no sé cómo se podría avanzar desde nuestro punto de vista y a detectar más cánceres incipientes más que avanzados. En Japón, los programas de screening,
los programas de screening o históricamente se hicieron en base a la radiografía de estómago con doble contraste, que eran placas, ¿no es cierto? Y que en el hospital, ustedes han visto ahí en el hospital ese bus que está afuera, esos buses azules que creo que ahora lo ocupan de restaurante, no sé. ¿Es el mismo Alejandro? No sé. Bueno, esos bucecitos fueron donados por el gobierno de Japón y el programa era de pesquisa precoz o screening de cáncer gástrico en base a radiología y en aquellos casos sospechosos endoscopía. Pero evidentemente que es distinto al screening que se hace en Corea, es que en base a endoscopía. En Japón también se ha ido estos últimos años virando ya este tema de screening con radiografía hacia el uso de la endoscopía, porque evidentemente tiene un mayor rendimiento. Así es que dejando un poquito ahí de lado la cosa de la radiografía de esófago, estómago, duodeno, en este momento está indicado, ¿no es cierto?, para básicamente evaluar un estómago distal no evaluable por endoscopía. También Benjamín hace una acotación ahí en que dice que podría tener una utilidad la radiografía de esófago duodeno en sospechar la presencia de linitis plástica. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Consuelo? Si tú tienes un paciente que endoscópicamente te dicen podría ser una linitis plástica, ¿qué examen tú pedirías para tener un diagnóstico más certero de esa sospecha endoscópica? Consuelo. No sé si primera opción la radiografía de esófago, estómago, duodeno. ¿Y para ti cuál sería la Que me primera? generaría más igual la endosonografía que habíamos comentado antes. ¿Endosonografía? ¿Alguien opina otra cosa? Están todos con los micrófonos abiertos, así que pueden comentar el que quiera. Daniela. Perdón. El escáner, Doc. El escáner. ¿Pero el escáner común y corriente? A ver, es que un escáner común y corriente nos va a mostrar de partida un estómago que no es distensible y una extensión a lo largo de toda la pared que es característico en la linitis plástica. Ya, pero ¿qué le dirías tú en una orden de TAC con sospecha de linitis plástica? Con preparación. Sí, pues, ¿cuál es la preparación? Del protocolo. Con agua bioral. En agua. Agua bioral. Agua bioral. Muy bien, ¿cierto? Con una preparación gástrica, con algún contraste, y el mejor contraste es el agua, ¿no es cierto?, previo a la toma de ese escáner. ¿Y qué es lo que es la linitis plástica, Daniela? La linitis plástica es una etapa difusa de extensión del cáncer gástrico. Histológicamente es más frecuente en el tipo intestinal, si no me equivoco, y en los indiferenciados. ¿Cuál entonces? ¿Intestinal o indiferenciado? Perdón, indiferenciado. Indiferenciado, ¿cierto? Que ahora hay que cambiar un poco la nomenclatura, hay que decir que corresponde a los poco cohesivos. ¿Y cuál es la característica de la linitis plástica? Consuelo. Aquí lo puse en la imagen. Ya, ¿qué es lo Que que es una infiltración difusa. Una infiltración difusa de la submucosa, no del plano de la submucosa, no del plano de la submucosa considerado histológicamente como la capa que está abajo de la mucosa, sino que de toda la pared bajo la mucosa. Y esto infiltra en forma difusa, amplia, extensa, con muy poca y a veces casi nula representación en la mucosa. Por lo tanto, lo que ven ustedes es un estómago muy engrosado, duro, si macroscópicamente lo operan, es un estómago duro, acartonado, grueso,
Y si ustedes abren la pieza operatoria, probablemente se van a encontrar con una lesión mínima en la mucosa, a veces una pequeña úlcera, pero todo el tumor se ha expandido a través del plano este que está bajo la mucosa. ¿Estamos? Esa es la aninitis plástica y que en general engloba todo el órgano, todo el estómago, y que, tal como dices tú muy bien, corresponde habitualmente a la variedad poco cohesiva o indiferenciada de Lauren. ¿Estamos? Bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo que le haya quedado duda en la A mí me presentación? gustaría, Gonzalo. Doc, sí, me gustaría un poco comentar lo que dijo el doctor Barrera, que en realidad es bien interesante. Hay un trabajo clásico de Gotoda 1000 que revisó 5.000 gastrectomías de 2 en lesiones incipientes. Revisó la histología y ahí efectivamente aparecieron que en realidad los incipientes, el cáncer gástrico incipiente tiene un 3% de metástasis linfática, y de los cuales en realidad las lesiones que son menores de 3 centímetros, diferenciadas, no ulceradas, el riesgo de metástasis linfática es casi cero. Por lo tanto, la evaluación endoscópica es clave, saber el tamaño, ver si tiene úlcera, y si la lesión efectivamente compromete la mucosa, incluso cuando uno se extiende un poco a la primera capa de la submucosa, siendo no ulcerado, siendo diferenciado, la resección endoscópica es curativa. Y en ese sentido, la endosonografía, que ahí también yo le iba a preguntar a la Consuelo, pero ahora le voy a contar que desde el punto de vista endoscópico uno tiene varias herramientas para ver si es que hay o no compromiso submucoso, en el sentido del tamaño, la extensión, la profundidad, si se mueve o no se mueve con los pliegues, y que cuando uno tiene dudas, en realidad para confirmar el compromiso submucoso, uno pide la endosonografía. ¿Ya? Ese es como el objetivo en cáncer gástrico. No sé si se puede aclarar un poco. Gonzalo, cuando tú estás haciendo, ¿cuál es el procedimiento? Tú estás haciendo una endoscopía y ves una lesión macroscópicamente como un incipiente y con características de ser resecada por vía endoscópica. Estamos hablando solamente de la endoscopía diagnóstica. ¿Haces algo en ese momento para ella o no? Inicialmente describir la lesión y tomar la biopsia de la lesión. Correcto. Eso. Y lo ideal es, si uno tiene índigo, tratar de ahí caracterizar mejor la lesión, pero eso es lo que uno hace inicialmente. Sí, porque esto también lo hemos vivido, porque antes lo que hacían, y por ejemplo en el hospital, llegaban y esa lesión que parecía incipiente, los endoscopistas la pinchaban, le colocaban líquido debajo para ver si se levantaba. Si se levantaba, era una buena candidata para resección endoscópica. Pero evidentemente que se produce, ¿no es cierto?, una cierta cicatrización cuando tú la inyectas, y por lo tanto iban a un segundo tiempo y se encontraba con que la lesión estaba mucho más dura y fija a los planos profundos. Por lo tanto, tú aconsejas que en esa primera endoscopía de sospecha de cáncer incipiente y candidato a resección endoscópica, solamente mirarla y biopsiarla, nada más, ¿no? Una buena biopsia, sí. ¿La ¿A qué tiñes? se refiere eso? Que una biopsia dirigida. Muchas veces las biopsias, por ejemplo, hay algunas lesiones que tienen un poco de fibrina superficial o necrosis, en los tumores incluso más grandes, y varias veces salen las biopsias negativas porque esa no es la zona donde hay que biopsiar. En general, en el margen del cambio entre la mucosa sana, la mucosa con irregularidad, que está friable, que es el borde de la úlcera, esa es la donde hay que biopsiar. Bien. Consuelo, si tú tienes una lesión gástrica, ¿la tiñes? ¿Y con qué? Estamos hablando de la etapa de la endoscopía. No me acuerdo con qué la tenían, pero sí en algunas oportunidades vi en mi pasada endoscopía que las tenían, pero no me acuerdo el nombre. El doctor nombró recién índigo, pero no estoy seguro si es eso lo que ocupan siempre. Gonzalo. Para estómago, índigo carmín.
¿Por qué teñir También una sí. lesión gástrica incipiente? Las características de las lesiones incipientes están relacionadas con la imagen del Macroscopio. patrón de la microsuperficial, tanto del capilar como de la superficie de la mucosa. Entonces lo que uno tiene que hacer es lavar muy bien la mucosa, y después de lavar bien la mucosa, que uno empieza a ver las criptas, lo que nos ayuda el índigo es diferenciar el patrón que tiene la mucosa, porque ese patrón uno lo clasifica en regular, irregular o ausente, y también el patrón vascular, que también uno lo clasifica en regular, irregular o ausente. Y además ver una línea demarcatoria en relación a la mucosa que aparentemente es más sana. Cuando tienen esas características, línea demarcatoria, irregular vascular, irregular en la superficie de las criptas, tiene sobre un 95% de sensibilidad que sea un cáncer gástrico. Por eso. Macarena, ¿en colon ocupan lo mismo? ¿Índigo carmín o algún otro colorante en colon? ¿Para ver una lesión incipiente o no se utiliza? No, la tinción principalmente nosotros la utilizamos para marcar dónde está el tumor, asumiendo que es un tumor que no va a ser palpable o visible en la laparoscopía. Y lo hacemos con, la experiencia que yo he tenido es con tinta china principalmente. Y en el caso de los colonoscopistas, yo no tengo mayor experiencia en tinción de pólipos y lesiones como para ver que tengan características más malignas que benignas. Sé que lo hacen, pero yo no tengo mucha experiencia en eso. En el caso de colon, Alejandro o Gonzalo, ¿ocupan colorante? Yo no sé. Sí, es menos frecuente porque el patrón de criptas, que el primero que lo empezó a clasificar era agudo, o sea, que lo hizo como lo divulgó en el mundo en realidad. Ese patrón de cripta, uno con la tinción electrónica y un endoscopio de alta definición, incluso la luz blanca, es más fácil de identificar que en las lesiones gástricas, y aún más difícil en el esófago, porque el patrón es más claro. Bien. Hay una diferencia mucho mayor entre lo sano y lo enfermo. Pero también se usa si es regular y irregular, ver los vasos, los microvasculatura, eso. No, y quizás por Alejandro, tú ahí Macarena, las lesiones preneoplásicas en colon y las lesiones neoplásicas en colon son macroscópicamente bastante claras y no son en general planas como ocurre en estómago. En estómago, las lesiones, para empezar, preneoplásicas, como la gastritis crónica atrófica o la metaplasia intestinal, son lesiones netamente planas. En colon no, todo es polipoideo, ¿no? Tampoco, claro, es raro, y lo otro es que no nos cambiaría mucho. Es una lesión que en la mayoría de los casos tengo que resecar igual y de ojalá completa, entonces... No cambia. Claro, no cambia. No cambia, pero también hay que pensar que en la filosofía, digamos, de la carcinogénesis del cáncer de colon, hay como dos escuelas. Uno, la escuela anglosajona, que dice que las lesiones se originan a partir de pólipos, como dice el doctor García, y la escuela japonesa, que dice que hay un porcentaje no despreciable de lesiones se desarrollan a partir de lesiones planas, y eso genera que se busque el cáncer de colon de forma distinta. De hecho, en Japón no se utiliza la colonoscopía virtual o colonografía por TAC o cólisis por TAC, a diferencia de en Estados Unidos, donde sí se utiliza para buscar pólipos y para seleccionar aquellos pacientes que van a colonoscopía óptica. Y en cambio en Japón, como decía el doctor Ross, sí se desarrolla la endoscopía con magnificación electrónica y la cromoendoscopía para buscar lesiones planas en cáncer de colon. Así que ese es el sentido de
de la cromoendoscopía en colonoscopía. Y lo que decía la doctora Fernández, de marcar las lesiones cuando se reseca cualquier pólipo sospechoso, cualquier lesión de las que nosotros llamamos difíciles, lo que uno esperaría es que el endoscopista marcara esa lesión con tinchina. ¿Por qué razón? Porque si esa lesión después resulta que es un cáncer con invasión de la submucosa y tiene riesgo de enfermedad linfática, ese paciente va a ir a una resección. Y el ideal es que uno sepa de dónde fue resecada esa lesión. Y para eso utilizamos la marcación con tinta china. Bien. Sí, a mí me gustaría agregar en relación al colon, que en realidad no es el tema de hoy día, pero no hay que olvidar que desde hace un tiempo a esta parte han aparecido o se han ido descubriendo cada vez más las lesiones planas en colon, que son los famosos LST y los pólipos adenomas cerrados, que son de difícil diagnóstico endoscópico. Y por eso mismo, como es un poco más difícil ver el margen, también es más difícil la resección. Y ahí, obviamente, hay distintas clasificaciones, los granulares, los no granulares, etc. Pero no son lesiones polipoídeas como las clásicas que tenemos nosotros como en el conocimiento, donde creemos que siempre nace el cáncer de colon. Efectivamente, estas lesiones tienen riesgo de cáncer, que no es menor, y son lesiones planas, que si no se lava bien el colon y no se hace una buena colonoscopía, no se van a diagnosticar. Y ahí están los cánceres intercolonoscopía que aparecen, que cada vez aparecen más y hay mayor preocupación, sobre todo en Estados Unidos, que efectivamente buscan dirigidamente más los pólipos que las lesiones. Eso. Perfecto. Vamos al tema de lesiones preneoplásicas de la mucosa gástrica, Consuelo. ¿Cuáles son las lesiones preneoplásicas de la mucosa gástrica en relación a cáncer gástrico? La que yo nombré como factor predisponente es la de Menetrier. Esa es una, pero rara. ¿Qué más? El Barrett estaría también como considerado Sí, el Barrett, prenoplástico. pero básicamente eso es esófago distal. Y la evolución de la gastritis atrófica cuando ya progresen de metaplasia en adelante. Augusto, ¿cuáles son La las displasia lesiones? gástrica, Doc. ¿Cuál? La displasia gástrica, que vendría después, por ejemplo, de una metaplasia intestinal. Ya, pero entonces, pero las preneo, porque displasia ahí hay un margen muy estrecho con neoplasia. Por lo tanto, uno sería la metaplasia intestinal, ¿cierto? Eso Sí, es correcto. metaplasia intestinal. ¿Qué más? Si ustedes están haciendo una endoscopía y se encuentran con una metaplasia intestinal, ese es un factor predisponente para la aparición de cáncer, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? El riesgo aumenta con los años y aumenta, ¿no es cierto?, con la edad del paciente. Metaplasia intestinal. Después, ¿qué más? ¿Qué otra lesión ustedes están haciendo una endoscopía? La consideran como una lesión preneoplásica. Y por supuesto que toman una conducta o le advierten al paciente sobre vigilancia. Una úlcera. Pólipo. ¿Cuál, Daniela? Pólipo, adenoma. Ya. ¿Qué tipo de pólipo hay en el estómago? Los pólipos únicos y los pólipos múltiples. Ya, pero desde el punto de vista histológico. Pólipos lobulados, no lobulados. Del punto de vista histológico. Adenoma tubular, No. velloso, tubular velloso. Ya, pero primero son pólipos adenomatosos, ¿cierto? Claro. Lo que tú estás nombrando. Sí. ¿Qué otros pólipos más hay? Hiperplásico. Hiperplásicos, muy bien. Esos se ven muy frecuentemente, también se llaman pólipo inflamatorio, ¿cierto? ¿Cuál es la tasa, la malignización de un pólipo adenomatoso del estómago?
5%. No sé. Pero, ¿lo estás diciendo así por decir algo o con alguna... No, que lo que creo que se puede minimizar, pero no tengo la cifra, en verdad. Cerca de un 20, ¿no? No, la tasa es bastante alta, como dice... De 50%. No, 50%. Si lo dejáis estar Claro, 100 años, en el lógico. caso, no, en el caso de la poliposis familiar adenomatosa puede llegar a ser el 50% de los pólipos en el fondo con riesgo de cáncer. Sí, pero es que ahí te En el metes caso de ya... la poliposis. Ahí De los te, pólipos clásicos no. Pues. claro. Estamos hablando de, de los pólipos adenomatosos del estómago no relacionados con la poliposis adenomatosa familiar, ¿cierto? Que tienen una tasa de penetración muy alta, pero no así el caso de los pólipos adenomatosos aislados del estómago. Ahí la tasa es verdad, es alta, estamos hablando de un 10-15%, y por lo tanto es una condición que ustedes no pueden dejar pasar así. O se resecan o se vigilan. Por supuesto que la mayor indicación es resecarlo. Y una metaplasia intestinal, a todo esto los pólipos adenomatosos son poco frecuentes en el estómago. Gonzalo, ¿cuánto de 100 endoscopías en cuánto encuentra un pólipo adenomatoso? ¿O de 1000? Bajo el porcentaje, cercano al 2-3%, no hay mucho. Muy poquito, sí, es muy poco. ¿Y la metaplasia intestinal? Del pólipo, en realidad. Y metaplasia intestinal es más frecuente. Acá depende del lugar donde sea, porque está muy relacionado con la gastritis crónica atrófica y con el Helicobacter pylori, como decía la Consuelo. Y acá en Chile, en realidad, por lo menos un estudio local que se publicó ahí en Estados Unidos, ahí de lo que se publicó en Imperial, fue que un 25% de los pacientes sobre 40 años, de las endoscopías que hicimos, tenían algo de metaplasia intestinal, con o sin displasia. Es un alto número, porque casi todos tienen gastritis atrófica. Correcto. Entonces, pero no es menor. Pero la metaplasia intestinal es un hallazgo frecuente en endoscopía. Y habitualmente, sí. ¿Cuál sería, Consuelo, la conducta ante un paciente que tiene una metaplasia intestinal? Paso a paso. Hay que hacer el seguimiento, porque en el fondo lo que tenemos que estar atentos es cuándo se va a producir el quiebre y pasar a displasia. Antes. ¿Por qué? Porque Gonzalo dice que él hace una endoscopía y puede macroscópicamente diferenciar una metaplasia, una atrofia de una metaplasia intestinal. La metaplasia intestinal, Gonzalo, es caracterizable por endoscopía, ¿cierto? Correcto. Ya. Sí, son lesiones blanquecinas, delimitadas. Consuelo o Augusto, ¿qué haces tú si estás haciendo una endoscopía y te encuentras con que macroscópicamente tiene la apariencia de una metaplasia intestinal? ¿Qué es lo que debería tomarle biopsia? Hay que tomarle biopsia en los 4 cuadrantes y separadas por 1 centímetro en toda su longitud. ¿Cómo se Eso llama? había leído. ¿Una biopsia escalonada? No sé si tiene otro nombre, la verdad. Gonzalo, es el protocolo de Sydney, ¿no? Claro, el protocolo de Sydney. Eso mismo iba a decir, tiene el mismo nombre que el doctor Jankauer. Sydney, ya. Es el protocolo de Sydney. Entonces, la primera cosa es tomar una biopsia, tomar biopsia, ¿no es cierto?, para confirmar la presencia de esa metaplasia intestinal. Segunda cosa, Augusto. Sí. Toma las biopsias. ¿Qué más? Si alguien más quiere opinar, que opine. Estamos en el medio de una endoscopía que macroscópicamente se ve una metaplasia intestinal y ya el doctor Ross le tomó biopsias de acuerdo al protocolo de Sydney. ¿Qué más hacemos? El doctor Lorenzo González dice test de ureasa. Test de ureasa, o sea, verificar si hay presencia o no de Helicobacter pylori. Sí. Tercera cosa, ¿qué más se hace? Daniela.
La biopsia, test de grasa. Oye, ¿por qué no tengo a Gonzalo acá en la cuestión? No se ha metido. Es que ¿Lorenzo? Estoy acá ¿Sí? yo. ¿Está ahí? Ya. Sí, estamos en el Es hospital. que no sé cómo poner la imagen, no me sale abajo, solo silenciar. la cámara. La cámara, ¿cómo la coloco? No, si no pueden, si ustedes son espectadores, ¿no? Ah, ya. Nos Son quedamos ahí espectadores. Estamos nomás. probando este otro sistema a ver si tiene alguna ventaja con respecto al Zoom habitual. La primera ventaja es que ya no aparece nadie ahí desnudo comiendo en la cama. Ningún Richard. Ya. Entonces, metaplasia intestinal, biopsia, Helicobacter pylori, ¿qué más? ¿Qué sigue después? La erradicación del Erradicación. Y la cuarta cosa, seguimiento, control. es que ya, mira, no se llama, se llama vigilancia, ¿cierto? Ese paciente el que decirle que tiene un alto riesgo y que tiene que seguir un protocolo de seguimiento de vigilancia endoscópica. ¿Cada cuánto se la pedirían? A los 3 meses era el seguimiento, no sé actualmente cómo está, se lo será a los 6 meses, para tomar de nuevo, ver la mucosa, tomar una nueva muestra para ver si hay Helicobacter pylori. Ahora igual hay un test que se hace en las deposiciones, doctor. Sí, pero es que aquí ya olvídate o sea, tú dices para corroborar la erradicación del Helicobacter pylori. La Helicobacter pylori, claro, pero si lo ideal en el fondo es la endoscopía, es lo que hay que hacer porque hay que ver la mucosa. Bien. Cuando tú tienes ¿Ahí puedo comentar algo yo? Dale. Sí. Sí, es clave la endoscopía. Yo creo que estamos mejorando la capacidad técnica, tanto de los instrumentos como la capacidad, como la calidad técnica del operador en hacer endoscopía. Eso es lo que ha intentado la sociedad CHEP. Y en este sentido, el protocolo de Sydney y tomar Olga tiene el objetivo de poder decirle al paciente, igual que cuando uno encuentra 10 pólipos en el colon, acá más o menos, también decirle con alguna claridad cada cuánto hacer los controles. Y en ese sentido, si el Olga y el Olguim es de 1 o 2, o sea, tiene una gastritis solamente antral, o una gastritis atrófica, o metaplasia intestinal solo antral, o leve, por decirlo de alguna manera, tiene que ser un control cada 3 años. Y si tiene una Olga más grande, de 3 a 4, o más avanzada, el control debería ser anual. Y si tiene displasia de bajo grado, también el control es anual, tratando de resecar la lesión si se puede resecar. ¿Ya? Y obviamente que si tiene displasia de alto grado, tiene un alto riesgo de cáncer gástrico y hay que sacar la lesión con displasia de alto grado. Pero lo ideal es que sería que si piden la endoscopía y reciben el Olga, sepan hacia dónde va el control. Y el control de los 3 meses en realidad es el control para la prueba del test de ureasa, si se trató o no se trató el Helicobacter pylori, que lo ideal es no hacerlo endoscópicamente, pero todavía es bien engorroso no hacerlo endoscópicamente. Por lo tanto, el control de la endoscopía que a veces le piden a los 3 meses para ver si se erradicó o no el Helicobacter pylori, que es de difícil tratamiento. Doc, y ahí en el caso de que el paciente sea erradicación refractaria, ¿por qué pasa a hacer el control cada 3 años y no anual si en el fondo no eliminé el factor? Es que por el riesgo que tiene aquí se clasifican, si ustedes ven, no es muy largo el protocolo HL. Y ahí se estratifica el riesgo. Por ejemplo, si está tratado, si es el Helicobacter pylori positivo y se trata y se erradica, en realidad el control es de bajo riesgo y es a los 5 años. Si no tiene Helicobacter pylori y no tiene gastritis atrófica, en realidad uno podría pensar en no hacer otra endoscopía, solo seguirlo por síntomas, y si tiene síntomas, hacerle la endoscopía. Y así va avanzando según el grado de compromiso que salgan las biopsias, y además teniendo en relación si tiene Helicobacter pylori positivo. Y si es Helicobacter pylori positivo que no se puede erradicar, también el control es cada 3 años. Sí. Eso. Ahí está indicado, ¿no es cierto? Está claramente la estratificación de riesgo. Eso, esa mismo que está ahí. Exactamente. Como queda con el factor, a mí eso es la duda que me queda, ¿por qué no pasa a ser como un riesgo más alto y se sigue anual? Porque en el fondo no lo eliminé. Esa es mi pregunta. Es que la progresión no es más rápida que eso, en esta enfermedad. Primero avanzar, o sea, tiene que con el Helicobacter pylori tener una inflamación crónica, pasar de ahí a gastritis crónica atrófica, después pasar aparecen las lesiones
que eso ya es una lesión, entre comillas, precancerosa, y después la metástasis intestinal y así. No sé si me expliqué. Sí, sí. Bien. Eso es con respecto a toda la endoscopía y a todo lo que implica las lesiones preneoplásicas del estómago. Ahora vamos a la etapificación. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, que la tomografía con preparación gástrica es lejos el examen más utilizado y el que otorga mayor, digamos, balance entre costo y beneficio en la etapificación del cáncer gástrico. Sin embargo, hay algunas oportunidades que también empleamos otros métodos de etapificación. La endosonografía, ya lo hablamos un poco, ¿no es cierto?, que es para diferenciar básicamente incipiente y avanzado cuando queremos cambiar la conducta. Y los que han aparecido últimamente, el PET y la resonancia. Tú lo tocaste ahí en alguna medida, Consuelo, pero ¿cuándo pedirías PET en forma bastante así obsesiva? Cuando quiero además conocer si hay compromiso del hígado, porque obviamente el escáner no va a ser tan buena la imagen, y si hay alguna otra diseminación que se me pudiera estar pasando con el escáner. ¿Cuál es el concepto del Tendré que PET? hacer- ¿Qué es lo que busca el PET? La diseminación a distancia. Sí, claro, diseminación, pero eso también lo hace el TAC. Claro, pero es más más sensible. sensible, es más sensible para adenopatías que son no sospechosas a principio, a priori, o dudosas, o más pequeñas. ¿Por qué? ¿Pero por Dices qué? tú que es más sensible. Porque detecta actividad celular, no solamente es imagen, sino que también actividad local, en el fondo, metabolismo que tienen esas células. Entonces, como tenemos dos elementos que nos ayudan a analizar esas lesiones. Ahora, para el hígado no es tan bueno el PET, de hecho no se recomienda mucho, es la resonancia el estándar para hígado. Resonancia. Mira, el concepto del PET es que lo que hace es buscar en aquellos pacientes que no hay sospecha una metástasis oculta, que en general son metástasis que están alejadas del primario, sobre todo alejadas loco regional del primario. Y por ejemplo, esto se da en tumores de la unión gastroesofágica. Los tumores de la unión gastroesofágica tienen un patrón de diseminación linfática muy errático. Hay algunos, y eso lo hemos visto y lo vemos siempre, se diseminan hacia el mediastino y hay otros que se diseminan incluso exclusivamente hacia el abdomen. Y eso es difícil. Por lo tanto, en los casos de cáncer gastroesofágico, creo que es necesario utilizar el PET en la etapificación. Y sobre todo, en el segundo lugar, el PET es útil en todos aquellos pacientes que tú hiciste una tomografía de tórax, abdomen y pelvis y te aparecieron lesiones sospechosas, por ejemplo, en un sitio alejado de ese tumor primario. Por ejemplo, lesiones poco determinadas en pulmón, lesiones de adenopatía poco frecuentes en mediastino, en un tumor que no es gastroesofágico, que también nos ha tocado ver, o sobre todo en aquellos pacientes que tienen sospecha de metástasis en las glándulas suprarrenales. Vale decir, todos aquellos pacientes en los cuales el hallazgo de la tomografía habitual te entrega información de que puede existir una metástasis inhabitual en el cáncer gástrico. Ni hablar en los pacientes que tienen metástasis o que hay sospecha de metástasis ósea, ¿no es cierto? Ahí lo que le pedimos siempre, a diferencia de años atrás que pedíamos cintigrafía, le pedimos un PET porque tiene mayor rendimiento. Por lo tanto, esas son las indicaciones y el PET, ustedes lo han visto en todos los esquemas y en todos los algoritmos de tapificación, solamente está indicado de acuerdo a la indicación de un comité oncológico. Y eso es lo que hacemos nosotros, ¿no es cierto? En algunos pacientes consideramos que es útil pedirle un PET de acuerdo a lo que les comenté hace algunos minutos. No sé qué les parece a usted. Mira, Doc, yo tengo una pregunta. Javiera.
Lo que pasa es que el célula de anillo de sello no tiende a marcar en los PET, en esos casos se excluiría el PET si es que tenemos lesiones, por ejemplo, que tenga un célula de anillo de sello en la unión gastroesofágica, por ejemplo. Depende, porque si tú no tienes otro, por ejemplo, si tú tuviese un paciente con un tumor de célula de anillo de sello en la unión gastroesofágica y en el TAC o en el PET te apareciesen linfonodos sospechosos mediastínico alto, ¿qué otro método no invasivo podrías tú utilizar para determinar si eso es o no es metástasis? Y que te puede Pero cambiar en verdad radicalmente no hay el muchas más tratamiento. opciones en realidad. O ¿Ah? sea, se puede hacer, porque la endosón igual es como dentro de todo pseudoinvasivo, y en realidad el problema es que como la sensibilidad es mucho más mala, no sé si en realidad tiene algún sentido hacérselo o no. Eso No, claro, la sensibilidad en los cánceres con célula anillo de sello, o hablemos de los pocos cohesivos, no es tan alta como en los pacientes que tienen cáncer no poco cohesivo. Pero evidentemente no tienes otra herramienta como para poder evaluar en forma no tan invasiva ese compromiso mediastínico linfático. Y ni hablar si hay metástasis, o sea, tienes que pedirlo nomás porque algo de información extra te entregará. ¿Mm? No hay otro método muy a mano para poder diferenciarlo. Podrías pedir, ¿no es cierto?, una mediastinoscopía, que ya ni se hace, pero lo podrías hacer si es que tú quieres evaluar. Pero evidentemente que si yo me encuentro con un paciente célula de anillo de sello o poco cohesivo de la unión gastroesofágica y adenopatía alejada o presencia de lesiones a nivel del pulmón, yo le pido un PET, de todas maneras. ¿Por qué? Porque tampoco es la idea de que cualquier poco cohesivo no marca, ¿ya? Hay un porcentaje mayor de los poco cohesivos que no marcan, ¿ya? Pero no es la idea que todos no marcan, ¿ya? Y lo relevante en el fondo que conociendo esa información, uno sabe en el fondo interpretar el examen. Entonces, eso es lo relevante. Tú sabes que la probabilidad de que te salga negativo existe, que es un poco más alta que lo otro. Entonces, dado a eso, tú tomas la decisión después con qué continúa. Bien. Y la laparoscopía, por último. ¿Cuándo laparoscopía con suelo? En cáncer gástrico, en etapificación. ¿Le vuelvo a compartir? ¿Ya? Estas son las indicaciones que queda quizá un poquito más clara en el panorama general. Por ejemplo, si tú lo ves ahí, en todo paciente que tiene un cáncer gástrico y que no es candidato a una resección endoscópica, la laparoscopía está dentro de alguna fase, ya sea de tratamiento o de tapificación. ¿Por qué? Porque si es un incipiente, aunque tenga ganglios positivos, uno le ofrece, y está en la guía japonesa y en la guía coreana, que la indicación, dada la evidencia actual, es que se debería realizar una gastrectomía laparoscópica, ¿cierto? Por lo tanto, la laparoscopía ya está. En los T2, T3, N0, si bien tú tienes puesto ahí la gastrectomía laparoscópica en ese grupo de pacientes no tiene la suficiente evidencia como la tiene en el cáncer gástrico incipiente. En el cáncer gástrico incipiente hay a lo menos 4 o 5 estudios randomizados muy bien hechos que han demostrado que la gastrectomía laparoscópica es segura, efectiva y del mismo valor oncológico que la gastrectomía abierta. En T2, T3, si bien están publicados solamente los resultados de seguridad, vale decir, de resultados similares a la gastrectomía abierta, pero resultados precoces, vale decir, del postoperatorio inmediato, los resultados oncológicos aún no están disponibles en estudios randomizados. Y como ven ustedes, en T4 o en pacientes diseminados, la laparotomía de staging está, ¿no es cierto?, indicado ya sea como un paso previo a la neoadyuvancia o para descartar a pacientes de tratamiento con intención curativa. Por lo tanto, la laparoscopía de staging está presente básicamente en todos los pasos
del manejo de un paciente con cáncer gástrico avanzado. Y ustedes lo han visto, ¿no es cierto? En nuestro hospital hacemos una mano bastante amplia en el uso de la laparoscopía, lo que conversando uno con otro en otros centros, esto no es tan así, ¿eh? La laparoscopía staging es como demasiado, un recurso muy poco utilizado y muy poco difundido dentro de todos los cirujanos que tratan este tipo de tumores. Y esto está dado básicamente por las condiciones locales, porque en un hospital en cual hay poca cantidad de pabellones y sobre todo que no está puesto este concepto, la laparoscopía pasa a ser un obstáculo y pasa a ser un cacho para hacer las tablas, ¿no es cierto?, en este grupo de pacientes. Carlos, ¿qué te parece a ti? ¿Sí? ¿La laparoscopía? Carlos Espería. Sí, totalmente de acuerdo con la importancia que tiene la relevancia y además con el comentario con respecto a la realidad de la mayoría de los hospitales públicos, pero con respecto a la poca disponibilidad de pabellones. Los cirujanos me han comentado muchas veces que lo ven complejo hacerla porque o van a perder el pabellón o no tienen el pabellón disponible, entonces prefieren operar al paciente de entrada. Pero eso creo que yo que parte desde un poco la falta de conocimiento con respecto a las ventajas que se le puede ofrecer al paciente con la laparoscopía y no pensar que en el fondo el paciente se va a perder en la quimioterapia o que no es un beneficio que esté demostrado. Entonces, desde ese punto de vista yo creo que falta un poco que se interioricen con el esquema actual del manejo del cáncer gástrico y la relevancia que tiene el procedimiento. Muy bien. Yo no sé si alguien más quiere comentar algo con respecto a este tema del cáncer gástrico en su diagnóstico y etapificación. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Gracias. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Cuidarse. Gracias, doctor. Vamos a tener mucha más pega estos días. Están trasladando muchos pacientes al servicio. Así es que hay que ir protegidos y con muchas ganas de trabajar los que nos toque la próxima semana. ¿Ya? Exacto. Eso. Que estén muy bien. Listo. A cuidarse, Chau, chau. a protegerse. Adiós. Chao, chao. Chao.